Hola Julio, buenos días. Adelante. ¿Comenzamos entonces? Sí, sí, vamos a comenzar. Muy bien, pues buenos días y bienvenidos, como ha dicho Natalia, desde la Cámara de Comercio a esta jornada que es solamente de una hora, en la que nos disponemos a reflexionar fundamentalmente sobre lo que supone la inteligencia artificial en nuestras vidas, como profesionales y como pymes. Lo primero que vamos a comenzar es un poco reflexionando acerca de lo que en estos momentos está ocurriendo en nuestras mentes o en la inmensa mayoría de las mentes de profesionales y autónomos o gerentes, que es considerar a la inteligencia artificial una herramienta más. Y este es un paso por el que hemos pasado todos. ¿Por qué? Porque en la tecnología estamos acostumbrados a que se nos ponga en la mano, bueno, se nos puso un teclado, un ordenador, se nos puso una impresora, se nos puso un móvil, se nos creó un correo electrónico, un internet, una página web, tienes que tener una página web, tienes que tener el correo electrónico. Vamos incorporando herramientas y, ¿por qué no?, considerar esta pues una herramienta más. ¿De acuerdo? Y por tanto, partimos todos del concepto de herramienta, pero quien ya evoluciona, quien ya ha dado los pasos con la herramienta, se da cuenta que no es cualquier herramienta, sino que es un elemento estratégico, absolutamente estratégico. Lo abarca absolutamente todo. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia y en un clic, cualquier ciudadano puede acceder a todo el conocimiento del mundo de cualquier especialidad. Es decir, un mecánico en un taller mecánico podría acceder a cualquier tipo de información, de cualquier tipo de manual, de cualquier tipo de vehículo o de motor, y la IA le daría, la inteligencia artificial le suministraría la información que precisa en estos momentos. Y se nos podría decir, bueno, ¿y qué diferencia eso de Google? Este es el segundo paso por el que pasamos todos los profesionales y los gerentes y las pymes. Mentalidad Google. Buscamos lo que no sabemos. Y la IA no viene solamente para eso. La IA viene para aumentar y potenciar lo que ya sabemos. No solo a incorporar lo que no sabemos. Viene a mejorar cómo hacemos las cosas. Viene a generar una nueva mentalidad. Yo soy profesor en un máster de inteligencia artificial. Mi asignatura es generar nuevos negocios con inteligencia artificial, negocios que no existen o no han existido hasta ahora, o cómo innovar en los negocios ya existentes. Y aparte doy clases particulares a profesionales, precisamente autónomos, para enseñarles a utilizar determinadas marcas. Aquí no vamos a hablar un poco de todas, pero no vamos a vender ninguna en concreto, ¿de acuerdo? Para poder utilizar, porque tenemos que entender que la vida a partir de ahora en todo es una vida copiloto. ¿Cómo es esto? ¿Os acordáis de Carlos Sainz y de Luis Moya? Carlos Sainz no pudo ganar los rallies que ganó y obtener los premios que ganó sin tener a su lado a Luis Moya, que le iba diciendo absolutamente, que tenía toda la información. Si os acordáis, le iba diciendo cuando venía la curva, que cuando tenía... Bien. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a generar un ensamblaje entre nuestra mente y la mente de la inteligencia artificial. Y vamos a generar una nueva atracción, un nuevo vehículo, una nueva manera, una nueva forma de estar en los negocios, porque tengo un gran copiloto al lado. ¿De acuerdo? Hemos considerado el ordenador, si consideramos el ordenador como un bolso, si nos damos cuenta, todos podemos tener el bolso de la misma marca, volcamos el bolso y en ese bolso cada uno tiene cosas diferentes. ¿De acuerdo? Eso es un ordenador. Cada uno tiene su ordenador. La inteligencia artificial hay que verla como un guante. Se adapta perfectamente a cada una de las personas. Está esperando a adaptarse. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poderse ya formar parte incluso de la piel de cada uno. Es decir, ya no tendríamos la sensación ni de que llevamos guantes. Hemos hecho una fusión entre mi manera de pensar y el funcionamiento de la inteligencia artificial, que ya somos uno. ¿Para eso qué necesitamos? La inteligencia artificial necesita saber primero quiénes somos. Y se lo tenemos que decir. Y la inteligencia artificial, ¿de acuerdo?, tiene un apartado, cada una de las herramientas, digamos, cada una de las ofertas de, ya sea Copilot, ya sea Gemini, ya sea OpenAI, ya sea Cloud, todas tienen quién eres, a qué te dedicas, qué quieres hacer conmigo, porque necesita saberlo. Y después tenemos que trabajar con tres factores. ¿Qué contesto?
qué rol quieres que desempeñe y cuál es la finalidad. Para que ella esté lo suficientemente afinada como un guante a nuestra mano y que casi ni se distinga, necesita horas de vuelo. 300, 400, 500 horas de tratar con ella continuamente los temas de mi vida, los que me preocupan, los que me ocupan, todo, absolutamente todo, y ella va entendiendo ya de qué vamos. Necesita un contexto. ¿Qué soy? Una librería. ¿En dónde? En Alcoy. ¿En qué calle? ¿En qué número? Porque todos esos datos, ella come datos, ¿de acuerdo? Son los que le ayudan a entenderte mejor. ¿Qué contesto? Oye, ayúdame a desarrollar el marketing de venta de un producto. ¿Qué producto? ¿Para quién lo quieres vender? O sencillamente plantéame ideas acerca de cómo mejorar mi negocio. ¿Qué negocio? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Soy un librero? No, soy Julio, tengo 61 años, tengo una librería en Peñaranda de Bracamonte, provincia de Salamanca, en la calle San Luis, número 60, fundamentalmente orientada a la novela, y llevo en esto 30 años. Y necesito mejorar, innovar. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a ver la inteligencia artificial como un guante, como algo que, y para eso necesitamos entrenarla, dialogar con ella, que ella aprenda, porque nos la dan, digamos, como un folio en blanco y tenemos que empezar a escribir sobre ella. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué nos va a ocurrir en el futuro? No hay marcha atrás, señores. Señoras, no hay marcha atrás. Esto será como la electricidad. Ustedes entran en sus negocios y no aplauden por tener electricidad. Nadie aplaudimos. ¡Ay, qué bien! Tengo electricidad, fantástico. Pero ¡ay, si hay un apagón! Y en España ya hemos experimentado que era eso. Me quedo sin negocio. ¿Qué es lo que nos pasa también con el móvil? A alguien le quita, dice, bueno, yo no soy muy dependiente del móvil. Digo, vale, dame el móvil, gestiona tu empresa. ¿Dónde están los números, los contactos, los procedimientos, la documentación? La inteligencia artificial en unos años era como la electricidad. Nuestros ancestros se oponían a la electricidad, la consideraban peligrosa, muy peligrosa, se electrocutaba a la gente. Que tenga más o menos mi edad o más, se acordará, han saltado los plomos, nos hemos quedado sin luz, ten cuidado, no te electrocutes. La seguridad entró al mercado y ya estamos dotados de instalaciones muy seguras y la electricidad forma parte de nuestra vida como el propio agua. La IA va a ser así. La IA, por tanto, tiene una curva de adaptación. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿para qué? Pues igual, que lo dijiste, ¿para qué una web? ¿Para qué necesito yo una web? ¿Para qué necesito yo un correo electrónico? ¿Para qué necesito yo internet? ¿Por qué? Porque tenemos una resistencia mental a la adaptación de nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer. Y por tanto, ¿cómo se supera? Por afrontamiento, usándola y viendo la virtud práctica que tiene y hablando con gente que ya la utiliza. ¿Sabéis quién es la gente que os rodea que más la utiliza? Ya lo estáis pensando, seguro. Vuestros hijos y vuestros sobrinos y los hijos de vuestros amigos, que la manejan fantástica. Los Zetas, la generación Z, la generación millennial, que es muy tecnológica, que ya está muy adaptada. Siéntate con tu hijo, siéntate con tu sobrino, siéntate con el elemento más joven de tu empresa y pregúntale, oye, ¿cómo ves tú que esto nos puede ayudar a nosotros? ¿Dónde la podemos empezar a implementar? ¿Por dónde empezamos? Enséñame un poquito sobre ella. Porque esto es como montar en bicicleta. Una vez que aprendes, no lo olvidas nunca. ¿De acuerdo? Y en esa curva de adaptación, pues tendremos esas resistencias, pues como cuando yo me compré mi primer teléfono móvil. Me compré el teléfono móvil que era un Sony Ericsson con una antenita, ¿os acordáis? Y una amiga me decía, Julio, qué chulo eres un pijo. Te has comprado un teléfono móvil. Digo, mira, Toñi, cuando te compres el tuyo, cómprate dos, porque uno te lo estampo en la cabeza. Va a tener móvil hasta tu abuela. ¿Mi abuela móvil? Digo, sí, tu abuela va a tener móvil. Quítale el móvil a la abuela ahora y el WhatsApp donde está conectado con toda la familia. ¿De acuerdo? Por tanto, si vemos que tenemos una resistencia, si vemos que tenemos esto a mí no me puede ayudar, esto no me sirve para nada, preguntemos a los que saben y ya están sobre ella. Digamos, esta reflexión que vamos a hacer, la vamos a hacer con ayuda precisamente de la IA, para que veáis, en principio, de acuerdo, cómo puede ser, digamos,
Pues el desarrollo de una clase que ha desarrollado la propia IA. Yo en principio, se supone que tenéis que estar viendo la pantalla, tenemos esta agenda del día, ¿de acuerdo? Donde vamos a ver la introducción, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede hacer con la IA? Alguna demostración práctica, los riesgos y dejaremos un poco para las preguntas, ¿de acuerdo? Aunque ya hemos superado, estamos en los 17, estamos ahí en los 10, pero hemos empezado más tarde, ¿de acuerdo? Bien, ¿de acuerdo? Esta es nuestra agenda, este va a ser nuestro viaje, por estas estaciones vamos a pasar. Ahora bien, vamos a ver. Voy a pasar ahora a otro departamento, voy a dejar de compartir la agenda y voy a compartir ya el diálogo que yo tengo abierto en estos momentos con una de las inteligencias artificiales más populares porque fue, ¿de acuerdo? La que primero salió con más publicidad, que es OpenAI ChatGPT. Y yo a ChatGPT, pues lo que le he hecho es una serie de preguntas donde en principio, pues, como veis, pone, creo que lo estáis viendo, Alcoy, diferencia entre IA tradicional y IA generativa. Bueno, la inteligencia artificial lleva entre nosotros mucho tiempo, estaba empleada por instituciones, entidades que no tenían que ver nada con los profesionales y la pyme y por tanto, bueno, pues hacía una serie de funciones que están ahí, que os lo pongo claramente, entre la IA tradicional y la generativa. Y claro, cuando de pronto llega OpenAI, abre el chat. ¿Por qué se llama chat? Porque es la manera de explicar, dice, puedes hablar con ella, habla con ella. ¿Cómo que hable con ella? ¿Y qué le digo? ¿De acuerdo? ¿Y qué le pregunto? Pues empezó todo el mundo estaban abiertos, como Internet. O sea, nosotros por Internet no pagamos la www. Quien lo inventó lo donó al mundo y utilizamos Internet sin pagar. Y ahora podemos utilizar todas las inteligencias que hay en el mercado sin pagar porque tienen esa parte de entrenamiento, ¿de acuerdo? Que, pues bueno, nos permite utilizarlo gratuita, con lo cual yo puedo empezar mis primeros pasos, ¿de acuerdo? Pues a crear contenidos nuevos, textos nuevos, imágenes nuevas, audios, redactar incluso, por ejemplo, un ejemplo sencillo, una demanda, un informe, un correo, me lo redacta ella, como lo vamos a ver. Y aprende patrones de lenguaje y genera respuestas nuevas. Esos patrones de lenguaje y respuestas nuevas tienen que venir del uso que yo le doy, del contexto que le he informado, en el cual ella va a trabajar como copiloto conmigo. No es lo mismo trabajar en el sector servicio que en el sector financiero, que en el sector ganadero, que en el sector agrícola, que en el sector comercio, que un gran comercio, que un pequeño comercio, que un taller. Es decir, le tengo que dar para que vaya adaptando ese lenguaje. Y esos, digamos, resúmenes, escritos y propuestas que puedan hacer, ¿de acuerdo? Pues bueno, me ayuden. Como yo lo he hecho en mi chat personal, ya veréis que salen algunos términos, os lo iré diciendo, que tienen que ver con mi contexto. ¿Cuál es mi contexto? La abogacía. ¿De acuerdo? Y como es la abogacía, pues aparecen aquí términos como la negociación o el MAX, porque entiende, después de muchas horas de pilotaje conmigo, de que, entiende de que yo voy a necesitar esto para lo que le estoy pidiendo. ¿De acuerdo? Tendría que decirle que estoy en otro contexto para que él me ayudara. ¿De acuerdo? La IA tradicional, por tanto, como dice ahí, puede decir, este cliente tiene un 78% de probabilidad de impago, porque hacía análisis fundamentalmente y prospectiva estratégica. Esto es muy importante. ¿Cómo predecir el futuro? Pues sí, las IAs predicen futuro, hacen prospectiva estratégica, al menos lo intentan. ¿De acuerdo? Ya veremos luego, fallan, alucinan, ya lo veremos luego. Pero la inmensa mayoría de las grandes entidades de poder del mundo están manejando inteligencia artificial para que haga lo que acaba de hacer ahí. Probabilidad de impago, 78%, eso es prospectiva. ¿De acuerdo? Es decir, esta idea que tengo sobre mi negocio, este paso que voy a dar, esta financiación, este gasto, esta reforma, ¿va a ser rentable para mi negocio? Y me va a empezar a contestar, porque la IA reflexiona, la IA, digamos, elucubra, la IA es una inteligencia como la nuestra, basada en, digamos, en lo que conocemos de cómo funciona el cerebro a través de lo que se llaman redes neuronales, ¿de acuerdo? Una generativa
Diría, estimado cliente, antes de iniciar acciones judiciales, le proponemos una vía de negociación asistida para alcanzar un acuerdo de pago. Me está dando una alternativa. Si yo soy abogado, como lo soy, pues me diría, oye, ¿por qué no le das una alternativa de negociación antes de una acción judicial? Me la propone, es una idea suya, no se la he dicho yo, la idea es de la IA generativa, ¿de acuerdo? Por tanto, como dice ahí, la IA tradicional decide o predice, la IA generativa crea, redacta, conversa y propone. La diferencia, por tanto, no es solo técnica, como dice ahí, ¿de acuerdo? Porque al interactuar con nuestro lenguaje natural, que ella también interactúa con él, está transformando absolutamente la manera de pensar el negocio, el mundo, refiriéndonos al mundo, al contexto en el que nos encontramos cada uno de nosotros, en donde estemos, porque en mi copiloto, atender al símil que os hice al principio, mi copiloto me da información de mucha mejor calidad. La siguiente fase era ¿qué puede hacer la IA? Bien, redacción y comunicación, ¿vale? Tengo que redactar un correo y tengo que preparar una respuesta profesional, amable y firme. Yo ya le he dicho, oye, este correo lo he copiado, se lo he subido, bien como documento. No vamos a ver hoy aquí ninguna herramienta, ¿de acuerdo? Aunque si nos da tiempo al final veremos un poco. Tenemos que hablar, porque tenemos muy poco tiempo y tenemos que hablar de muchas cosas en plano teórico. Yo le puedo copia-pega, le pongo en la ventana y dice, redáctame la contestación a este correo. Mejórame el texto. Resúmeme documentos. Es decir, ayer, por ejemplo, estaba viendo un vídeo que decía de un youtuber que estaba enseñando a la gente a subir un vídeo de YouTube que dura 45 minutos sobre algo que me interesa de mi profesión, de mi negocio, pero no tengo tiempo para dedicarle 45 minutos y le decía, dime de qué va. Y en un segundo, en segundos le hacía un resumen escrito de qué iba el vídeo. Ya no tengo que verlo, me leo el resumen y bueno, si tengo ocasión de verlo, pues ya lo veré en otro momento, ¿no? Por eso habla ahí de extraer ideas principales o crear publicaciones. En esto entramos en la vía de las automatizaciones. Es decir, ¿la IA puede trabajar sola? Sí. ¿Con una serie de instrucciones pequeñas? ¿Eso está a mi alcance? Sí. Por una pequeña membresía, las membresías están en torno a unos 20 euros al mes, cualquiera de las IAs grandes y generativas grandes, las grandes corporaciones, me dan la posibilidad de automatizaciones pequeñas. Como por ejemplo, entrar a internet todos los días y seleccióname las noticias que tengan que ver con la venta de ganado en la provincia de Alicante. Pues lo va a hacer, va a rebuscar y te va a decir, no he encontrado nada o tal. Me informas a las 8 de la mañana. Esa pequeña automatización se nos permite. Pues igual también hace indexaciones, es decir, la posibilidad de indexar mis redes sociales, blog o páginas web, de acuerdo con la IA. De tal manera que ella automática y siguiendo las instrucciones que yo previamente le he dado, va a publicar todos los días, con revisión por mi parte, si así lo he decidido, o automáticamente, si así lo he decidido, las publicaciones que ahora me llevan tiempo, tengo que pensarlas, tengo que maquetarlas, pues ella lo hace directamente. Y puede convertir cualquier documento en un tono más sencillo. ¿Por qué? Porque lo que realmente empezó en las IAS es el lenguaje. Para ellas su materia prima es el lenguaje. Era el uso de un lenguaje de manera inteligente. Muy buena con el lenguaje, muy buena con el lenguaje. Cada vez es mejor en la manera de pensar. ¿Por qué? Porque somos millones, miles de millones de personas los que estamos alimentando, entrenando la IA y por tanto la hacemos cada vez más inteligente. Lo cual genera, qué miedo, ¿verdad? Qué miedo. Sí, acordaos del miedo a la electricidad, ¿de acuerdo? Que os comentaba antes. Ya se están poniendo las barreras, se están poniendo los límites de seguridad, éticos, como veremos, incluso operativos. ¿Para qué? Para que esto, que sería como la electricidad al principio, no se nos desmadre, ¿de acuerdo? Nos dice, redáctame un correo para reclamar una factura pendiente con tono cordial, pero firme.
Pues esto sería un ejemplo de lo que se llama el PRON. ¿Qué es el PRON? La pregunta, la instrucción, lo que yo le meto en la casillita para decirle, ¿qué quieres? Y le digo, redáctame un correo para reclamar una factura pendiente con tono cordial pero firme. Ese es el PRON. Cuando os hablen de ingeniería de PRON, de un PRON bueno, te vendo PRONs. ¿Por qué? Porque a veces en algunos negocios, en algunas pymes, pues es mejor lo mismo tener un paquetito de preguntas ya redactadas y testadas, ¿de acuerdo? Que yo implemento en mi inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y ya no tengo que pensar cómo hacer las preguntas. ¿Qué ocurre? Que esa IA va a entender que tu manera de pensar está estandarizada, no está personalizada. Ya no es un guante que se adapta a tu mano. Lo mismo es un guante que te queda pequeño, que te queda grande, porque los prompts no son tuyos, son de un tercero. Y por tanto, ve que tienes una manera de relacionarte con ella estandarizada. Y vale, ¿qué ocurre con esto? Que no te vas a diferenciar del resto. Y esto es muy importante porque la IA me puede ayudar a diferenciarme, a agregar valor, a generar valor agregado que me diferencie de los demás porque la manera de hablarla es diferente. ¿De acuerdo? ¿En qué me puede ayudar más? En la organización. En la organización puede ordenar tareas por urgencia importante, decirme cómo tengo que asumir las cosas, qué es lo primero, qué es lo segundo, puede crear convocatorias de orden del día, puede escuchar la reunión y hacerme el acta, puede después en una automatización remitir el acta a cada uno de los asistentes sin necesidad de que yo haya intervenido, puede convertir apuntes desordenados en textos o en informes, como dice ahí, y puede hasta gestionar proyectos. Es decir, le das el propósito, la misión, la visión, chateas un poco con ella, haces un buen prompt personal, te dedicas un poquito de tiempo a decirle lo que quieres y te genera un informe, por ejemplo, para presentar un presupuesto, acompañado de una presentación inicial, un boceto inicial, porque hace hasta imágenes, ¿de acuerdo? Y puede crear checklists, preparar listas de comprobación. Oye, ¿qué es lo que tendría que tener en cuenta y me lo colocas por orden de importancia? De acuerdo. Para que yo, ejemplo práctico, organízame estas tareas por prioridad y dime qué debería hacer primero. Pero es que además nos puede permitir una atención al cliente. ¿De acuerdo? Pues para responder respuestas automatizadas en los correos electrónicos, en los canales de WhatsApp de empresa. Bueno, pues decir, vamos a ver, esto la gente no lo está entendiendo, estoy teniendo muchas preguntas, me están mareando, genérame algo de lenguaje sencillo con unas instrucciones sencillas, con una checklist sencilla, que la gente lo entienda y no me moleste tanto, vamos, molestar entre comillas, sino que no me colapse el servicio de atención al cliente. Como os decía antes, presupuestos, reclamaciones, me están reclamando, cómo respondo, cómo actúo, qué digo, cómo lo digo, cuándo lo digo, ¿de acuerdo? Y incluso dame ideas nuevas, ¿de acuerdo? Dame ideas nuevas para que mi negocio sea cada vez mejor en atención al cliente. Un prompt sería, explícale a un cliente de forma sencilla qué documentación debe aportar para iniciar este trámite. Pues, por ejemplo, esto en la función pública, pues maravilloso. Dice, oye, ¿qué tengo que hacer? Pues se lo preguntas y te lo va a dar. Yo, por ejemplo, a veces le digo, oye, me enfrento a este trámite con el ministerio, con la consejería, con la diputación, con el ayuntamiento. Dime qué documentación tengo que tener preparada, qué es lo que me van a pedir, qué es lo que me van a sugerir para yo ir ya preparados, ¿de acuerdo? Por último, el cuarto punto serían los análisis de datos sencillos. Mirad, la IA come datos, ¿de acuerdo? Y es muy buena en analizarlos, resumir resultados, comparar opciones, crear informes, como he dicho, y detectar riesgos. La IA come datos. Cuantos más y mejores datos le des, mejor va a tener su resultado. Pensar en que el vino, el aceite y el pan no salen si no tienen uvas, si no tienen aceitunas y no hay trigo. Y las uvas, las aceitunas y el trigo son los datos. El molino sería la inteligencia artificial. El enólogo, el experto aceitero o el panadero serías tú en un modelo copiloto para sacar ese excelente vino, ese excelente aceite o ese excelente pan. Por tanto, si yo le doy datos, cuantos más datos tenga de mí,
de mi negocio. Oye, pues mira, te voy a facilitar, luego hablaremos del riesgo de compartir datos, porque genera un tema de seguridad, de intimidad y privacidad. Pero imaginaros que le cedes todos los datos de tu contabilidad. Esto es lo que me gastó en luz, esto tal. Oye, ¿cómo puedo optimizar? ¿Puedes encontrar en Internet proveedores de estas facturas más económicas? ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo optimizar mejor los gastos de mi empresa? ¿Cómo tengo organizada la logística? Todos los datos. Pero incluso puedo decir, como se está haciendo ahora, monitorizar lo que la gente piensa acerca de tu negocio, porque tienes un canal de satisfacción y le das todo el resumen de lo que la gente piensa de tu negocio para ver cómo puedes mejorar. Analiza esta tabla de ventas y dime qué productos han crecido más este trimestre. Las tablas Excel se las come, las devora, ¿de acuerdo? Importante, nunca va a sustituir a la persona. Mirar, en Amazon a un nivel determinado sustituyeron a las personas y dijeron que solamente decidían las inteligencias artificiales. Una inteligencia artificial, para resolver un problema, decidió desconectar todo el suroeste de Asia y provocó unas pérdidas Amazon tremendas. Conclusión que tuvieron de que todas las decisiones de la IA las tenía que supervisar un humano, que es el modelo copiloto al que nos referimos. Por tanto, hemos visto que tenemos poco tiempo, como digo, estas posibles aplicaciones y demostraciones prácticas. Pues bueno, la mejor forma es haciéndolo, ¿no? Redacta un correo profesional para un cliente explicándole que necesitamos que nos envíe la documentación pendiente antes del viernes. El tono debe ser amable, claro y firme. Pues el resultado esperado es un correo con saludo, explicación, como dice ahí. Sirve para responder clientes, proveedores, perfecto. Resumir un documento. Lee muy deprisa, extrae lo esencial y hace un resumen. Y por tanto, si algo, por Dios, esto no tengo tiempo, muy complejo, no lo entiendo, ayúdame y pónmelo en mi lenguaje. Ya sabes cómo me gustan las cosas porque llevas mucho tiempo hablando con ella. Y por tanto, ¿qué vamos a tener? Un ahorro de tiempo tremendo. ¿A qué dedicamos ese tiempo que ahorramos? Ya es una decisión nuestra. Mayor productividad, mayor organización, mayor dedicación al trabajo o más tiempo para mí, más tiempo para mi familia, más tiempo para mi ocio. Es una cuestión ya que a cada uno le compete en la medida de que lo que quiera, ¿no? Generar ideas. Consideramos que el ser humano es la única persona que puede tener ideas. Lo siento. Se acabó el monopolio del hombre y la mujer en el parto, con perdón de la expresión, de ideas. Las IAs también crean y paren ideas. Así como la fuerza se la pasamos a las máquinas y muchas empresas hoy no podrían funcionar sin la fuerza que las máquinas aportan a sus negocios, pensémonos en grúas y toda la maquinaria pesada, pensémonos en la misma electricidad, pensemos en tantas y tantas en el automóvil, pensemos en tantas y tantas máquinas que tienen fuerza, que nos han sustituido en el aspecto de la fuerza, en el aspecto de la inteligencia, y de la creatividad. ¿Por qué? Porque ya se han expuesto obras literarias, artísticas, incluso escultóricas por las impresoras 3D, a expertos que no han sabido diferenciar si era de un humano o era de una máquina. ¿De acuerdo? Por tanto, pensemos que nos van a dar ideas. Y dirá, ¿son todas buenas? Pues no tiene por qué. Igual que te vas a hablar con tus compañeros o compañeras para que te den ideas, o tu familia, hay algunas que son peregrinas. O cuando un abogado vamos a un juicio con nuestras ideas y perdemos el juicio. ¿De acuerdo? La IA igual va a tener cosas que nos van a ser útiles o no útiles, ¿de acuerdo? Pero genera ideas de contenido. ¿Para qué? Pues si te dedicas a la librería, como por ejemplo una juguetería, o eres una empresa, por ejemplo, de estampaciones, ¿qué dibujos? Me acuerdo que me pidieron una clase en una empresa, pues oye, nos dedicamos a, por ejemplo, a nosotros nos lleva mucho tiempo diseñar las camisetas de las peñas en las fiestas. Y yo les enseñé a hacerlo con IA y alucinaban, ¿no? ¡Qué dibujos más buenos! ¡Qué ideas más buenas! Fenomenal. ¿Por qué? Porque le pedían al cliente, dime cómo quieres que sea tu logo, se lo decían a la IA,
Oye, quieren un logo para una peña en Ledesma, que se va a celebrar sus fiestas en enero. ¿Qué tipo de logo? En torno al toro, quieren en torno al hornazo, que es un producto típico de Salamanca, a los cohetes artificiales, a la pirotecnia, y él genera ideas que a ti te llevaría tiempo y él te lo hace en segundos. Mejorar textos y mensajes. ¿De acuerdo? Pues lógica, lo hemos visto antes, ¿vale? Puede hacerlo todo más profesional o más simple, como queramos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando en el WhatsApp nos pone ahí correos y propuestas y publicaciones, todo se lo pasamos por la IA, todo lo genera la IA. Ya tengo un gran copiloto que le digo, oye, necesito mandar un correo sobre esto, publicar sobre esto, necesito hacer publicaciones sobre esto, voy a escribir en el grupo de WhatsApp algo, me gustaría que me hagas una propuesta. Ella te lo redacta en segundos, ¿de acuerdo? La idea final, como dice aquí, es que la IA es especialmente útil cuando le damos tarea concreta, contexto y resultado esperado. Lo que os decía al principio. Ojo con esto. Saber quiénes sois. Hay que personalizarla. Generar la tarea concreta. ¿De acuerdo? Es decir, vas a encargarte de esto. ¿En qué contexto? Os lo decía antes. Hasta el último detalle. ¿Con qué resultado espero? Quiero que me hagas esto. ¿De acuerdo? No puedes decirle, hazme un correo. O sea, como dice ahí, ¿qué lo tienes que pedir? Redacta un correo profesional para un cliente, con tono cordial, explicando que necesitamos recibir documentación antes del viernes para poder continuar con el trámite. ¿Por qué las IAs van a diferenciarse unas de otras? Si todos los mecánicos tienen IA dentro de unos meses o unos años, ¿por qué mi copiloto, acordaros de Luis Moya, va a ser mejor que el del mecánico de al lado? Por la manera que he tenido de hablar con él, por el entrenamiento que le he dado. Y por tanto vamos a ser mejor pareja en el rally, Carlos Sainz y Luis Moya, que los demás que compiten conmigo. Pero como todo en la vida tiene riesgos. Riesgos en torno a muchos aspectos que vamos a ver ahora. Lo primero es la privacidad. Ojo, señores, la IA hay muchos proveedores, pero solamente es confiable la que está habilitada en el marco europeo que ha firmado con Europa, con la Comisión Europea, con el Gobierno de Europa, un compromiso de respeto, de privacidad y de todos los riesgos que vamos a ver ahora. He encontrado una IA china fantástica, te están chupando los datos. Léete la letra pequeña. Ya nos pasó con los datos personales en el móvil que no se escucha, en las redes sociales que se comen, en las cookies, en la navegación, porque no nos leemos la letra pequeña. Todo profesional y persona sensata en Europa tiene a su disposición las principales inteligencias artificiales, normalmente americanas, porque China no ha firmado, y tienen que alejarse de todas aquellas otras que serán muy buenas, serán estupendas, hagan las cosas muy rápido y muy bien, pero se comen los datos. Y si yo le voy a subir ahí datos personales, datos de clientes, información confidencial y especialmente sensibles, dense cuenta que existen IAs programadas rastreando Internet e incluso las IAs para chupar ideas. En ciberseguridad, yo tengo máster en ciberseguridad y ciberdefensa, derecho tecnológico e informática forense. China hoy por hoy se dedica a robar ideas, copiarlas y ponerlas en práctica mucho más baratas. Por tanto, cuando yo estoy con las IAs que han firmado con Europa, todos estos datos que yo subo están protegidos. Pero tengo que ser consciente de que los he trasladado de mi ordenador a la IA. Y dirán, bueno, pues yo no se los he trasladado. A ver, ya lo trasladaron ustedes a la nube. La inmensa mayoría de ustedes trabajan con programas en la nube. Y el proveedor de la nube ya tiene sus datos. Encriptados, como quieran, lo que sea, pero tienen. Pero tengo que ser consciente, por tanto, de que la inteligencia artificial que yo emplee para mi negocio y mi pyme no puede ser la de uso doméstico que utilizan mi mujer, mis hijos, mi marido, mi pareja, la abuela o el abuelo. No. La herramienta
Vamos a volver a la primera. La herramienta de IA que tengo en mi negocio es para mi negocio. ¿Por qué? Porque el guante será mucho mejor que si le están preguntando 5 personas sobre cosas diferentes y, por otra parte, todos los datos estarán mucho más protegidos. ¿Vale? Una buena práctica, como dice aquí, es anonimizar los datos, eliminar información innecesaria, no compartir contraseñas ni credenciales y comprar la política de privacidad de la herramienta, cosa que no hacemos nadie. Ya se lo digo por adelantado. No lo hacemos para nada, ni en Internet, ni cuando utilizamos Internet, ni cuando intentamos redes sociales. No anonimizamos los datos, hemos dado nuestras imágenes, nuestros datos. Ahora mismo sabemos todo de cada una de las personas que tienen redes sociales, de cómo navegan. Si no tienen redes sociales, de su uso de WhatsApp. Es decir, ¿por qué WhatsApp es gratis? Pues porque maneja los datos. ¿Están anonimizados? Sí, están anonimizados, pero recuerden las aceitunas, las uvas y el trigo, imagínense todos los datos que facilitamos a Meta, que es la dueña de WhatsApp. ¿De acuerdo? Por tanto, recordarles esto en ciberseguridad siempre será necesario, pero vamos a tener en el futuro que empresas nos van a chequear para ver si cumplimos con estos tipos de trámites. ¿Por qué? Porque hay un reglamento de la Unión Europea que aún no entra en vigor, que entrará en vigor, que tiene unos estándares de exigencia muy altos para proteger ¿a quién? A los ciudadanos. ¿De qué? Del uso indebido de sus datos por parte de profesionales, autónomos y empresas. ¿Por qué? Porque el dato personal en Europa está muy protegido. Es de cada persona, mientras que el dato no personal también ahora lo va a ser. Mientras que el dato personal en Estados Unidos es de las empresas y en China del gobierno. ¿Qué errores frecuentes? Bueno, ¿se cometen errores? Sí. ¿Inventa? Por supuesto. ¿Descontextualiza? Por supuesto. ¿Simplifica demasiado? Sí. ¿Información desactualizada? Confunde conceptos y redacta con exceso de seguridad. Correcto. ¿Es como un humano? ¿Es que acaso hay un humano infalible? No. Todo el mundo nos equivocamos. La IA también. Y por tanto, la IA va a ir aprendiendo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo no inventa datos? Pues cuando los datos se los hemos dado nosotros. Y por tanto no puede inventar ninguno. Y se lo estamos diciendo, no inventes nada. ¿De acuerdo? No alucines. Oye, intenta, cuando algo no entiendas, pregúntame. ¿De acuerdo? Pero sí, existen errores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el tema jurídico, que es el que está un poco especializado la mía, dice, cuando nos daba sentencias que no existen. Y ha habido abogados que han presentado escritos con referencias a esas sentencias que no existían. Pero es que ha habido jueces que han utilizado la IA para redactar sentencias con referencia a jurisprudencia que no existe. Entonces tenemos que tener una mínima seguridad. Nos vamos a dar cuenta de que cuanto más la utilizamos, como se va acotando a nuestro contexto, y nuestro contexto, el de la pyme, es muy pequeñito, es un negocio pequeño, pues vamos viendo que va reduciendo. De hecho, tienen sus rankings. Si nosotros buscamos los rankings de las empresas que facilitan inteligencia artificial, veremos el ranking de la que menos alucina, la que menos errores tiene, en qué campo tiene menos errores, etcétera, etcétera. ¿Puedo verificar resultados? Por supuesto. ¿De acuerdo? Primero, revisar, contrastar, actualizar, adaptar y validar. ¿Tiene sentido lo que dice? Oye, ¿cuál es la fuente de dónde has sacado esta idea? ¿Estás seguro que esta información que me das es la actual? ¿Encaja en mi caso concreto o esto es para otros? ¿Y esto que me estás diciendo es conveniente que lo pregunte a un profesional? ¿De acuerdo? Y normalmente las verificaciones pues son, como dice ahí, páginas institucionales, normativa oficial, documentos originales, expertos cualificados. ¿Buen uso de la IA? Pues una IA, un buen uso sería, ayúdame a preparar un primer borrador, dame idea, resumen de texto y señala posibles riesgos. Un mal uso. Dime la respuesta definitiva y actuaré sin revisar nada. ¿De acuerdo? Hemos hablado de eso también, del prompt. Y por último, una idea clave. La IA multiplica la productividad, pero también puede multiplicar los errores si se usa sin criterio. Por tanto, lo que viene en el futuro es que las empresas que más van a valer son humanos competentes, con talento, con IAs entrenadas y buenos datos. Esos tres, esa trilogía, ese tajo, ¿de acuerdo? Las tres patitas de un tajo, son lo que va en el futuro a diferenciar unas empresas de otras.
¿De acuerdo? Para que veáis, finalmente, disculpad que empieza con mayúsculas. Estoy dando la clase, da una recomendación a los asistentes después de haber escuchado mi reflexión. Vamos a ver qué nos dice. Veréis que aquí está alta y veréis que aquí pone pensando, porque aquí le doy la velocidad y le he dicho que sea alta, ¿de acuerdo? Y dice, mi recomendación final es muy sencilla, no tengáis miedo a la inteligencia artificial, pero tampoco uséis con ingenuidad. Empezad por tareas pequeñas, redactar mejor un correo, resumir un documento, ordenar ideas, preparar una reunión, mejorar un mensaje. Usadla como un asistente, no como un sustituto de vuestro criterio. Y recordar 3 reglas básicas. No introducir datos sensibles, no dar por buena la primera respuesta y verificar siempre aquello que sea importante. La inteligencia artificial no viene a pensar por nosotros, sino a ayudarme a pensar mejor, trabajar mejor y comunicar mejor. Dice, una versión más breve para cerrar sería, usad la inteligencia artificial como quien usa una herramienta poderosa, con curiosidad, con prudencia, con criterio. Empezad con algo sencillo, comprobad siempre los resultados y no olvidéis que la responsabilidad final sigue siendo humana. Y aquí me deja, pues, copiarlo o descargarlo. Y bueno, como esto es como decíamos, pues una agenda, tenemos ahora estos 15 minutos para generar ese espacio de ruegos y preguntas, ¿de acuerdo? Y poderlas reflexionar entre todos. Espero que haya sido útil lo que hemos visto y con la asistencia de nuestra IA, que en este caso era OpenAI, ChatGPT, ¿de acuerdo? En esta hora que tenemos, o 3/4 de hora, para avanzar sobre lo que es la mentalidad IA. Abierto a sus preguntas. Tienes una pregunta en el chat. Vamos a ver. Sí, ¿se me oye bien? Un momento, sí, ahora un momento que vamos primero a contestar la que ha llegado primero, que es la que está en el chat. La IA pueden equivocarse, generar contenido que no existe, como ChatGPT que se inventa referencias. En este sentido, debemos siempre chequear las fuentes, ¿no? Y eso puede llevar tiempo. ¿Es que hay una IA 100% competente en este sentido? Muy buena pregunta, contestada en parte ya sobre la clase, y el porcentaje de error va disminuyendo a medida del uso en el contexto en el que la estamos trabajando. ¿De acuerdo? Y en el que estamos acotando. Claro, no he hablado de agentes de inteligencia artificial, no he hablado de proyectos de inteligencia artificial, no he hablado de estudios profundos. Son herramientas dentro de la herramienta que permiten acotar el conocimiento y los datos. La fuente de los datos de una inteligencia artificial son 3. Internet, y te dice, ¿quieres que salga a Internet a buscar información? ¿Quieres que vaya a la base de datos de la empresa? OpenAI en este caso, Copilot de Microsoft, Google por Gemini o Claude o Anthropic para Claude, ¿de acuerdo? O solo utilizo los datos que tú me has facilitado, ¿de acuerdo? Por tanto, esta pequeña mácula que había o gran mácula que había en la inteligencia artificial al principio ha perdido vigor a medida que hemos entrado a entrenarlas y a medida en que seguimos entrenándolas y haciéndolas mejor. Un abogado, por hablar de mi profesión, no es el mismo el primer año de su carrera, una vez que acabó y ejerce de abogado, que el año 30. O a veces sí, sigue siendo tan malo o tan bueno, ¿de acuerdo? Pero normalmente la experiencia es la madre de la ciencia, ¿no? Había una mano alzada. Espero haber respondido la pregunta y alguien que quería hablar que había alzado la mano. Sí, no, solamente es que he visto que cuando has puesto el ejemplo, al poner el prompt, a lo mejor no has puesto una coma o un punto ortográfico. Mm, Yo he estado atento a ver si te daba algún error en la respuesta, pero sin embargo ha ido bien. No tiene que ver, es decir, puedes, hombre, equivocarte en la puntuación, puedes equivocarte en alguna palabra, no ponerla completa. Ella lo va a entender.
Porque tenemos que mentalizarnos de que nuestro copiloto es más listo que nosotros. Y esto al ego, a esa parte de nuestra psicología, que la psicología llamado ego, no le gusta nada. A mí me vas a decir lo que tengo que hacer, pero ¿tú qué te has creído? ¿Qué llevas en esto? Si llevas 2 días, yo llevo 20 años, eso lo hemos visto. Y esa vocecilla interior que tenemos, que todos la tenemos y que ahora cuando estamos escuchando esta clase sigue hablándonos, es la que nos dirá si esto es una chorrada o lánzate a por esto. Pero esa voz que es la mentalidad, se convierte en mentalidad si la hago caso. Si no la hago caso es una sugerencia. ¿Que tiene qué? Nuestra máquina psicológica. Por tanto, ¿quiénes son los que antes, digamos, como yo cuando me compré el teléfono móvil, están entrando los que tienen menos creencias limitantes? Las creencias limitantes son aquellas que nos producen normalmente miedos. ¿De acuerdo? Dices, puedes incluso escribir desordenado y lo va a entender. Al final trabaja con probabilidades de acierto o proximidad. Exactamente. Es que no, a ver, yo no quería entrar profundamente en lo que es una inteligencia artificial, lo que hay detrás, porque igual que yo no sé ni cómo coños se monta un móvil, ni las componentes que tiene, ni siquiera el ordenador, ni siquiera internet. Yo tengo que ir a la usabilidad, ¿de acuerdo? Ser quien mejor usa esta tecnología, aunque no sepa ni cómo funciona. Pero realmente es así, como dice aquí la persona que ha escrito es decir, que puedes incluso desordenado y lo va a entender. Ahora, ¿qué te recomiendo? Que seas fino, que hagas trabajo fino con ella, ¿de acuerdo? No seas burdo, no seas grosero, ya no por una manera soez de hablar, sino que con ella, que ella vea que tienes respeto. ¿Por qué? Porque va a entender que tu línea es el respeto. Dicho al principio, hay que personalizarla, hay que decir quiénes somos y hay que pilotar con ella más de 300 o 400 horas para que sabamos quiénes somos. Y por tanto va a aprender y mucho de cómo le preguntamos las cosas y cómo escribimos. Y mucho. ¿Por qué? Porque va a singularizar su respuesta. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Seguro que en vuestra cabeza tenéis alguna. Víctor, Buenas. ¿puedes poner la cámara o no te es posible? No me es posible. Vale, perfecto. Nada, yo quería preguntarte porque, claro, en base a tu trabajo veo que has tocado mucho la parte de texto con la IA. ¿Y cuál dirías que es el mejor modelo que da mejor resultados rápidamente con esto? Porque yo he detectado que hay ciertos modelos y ciertas IAs que deshumanizan totalmente tu texto rápidamente y hay otras que parece que lo conservan mejor. No estoy aquí para dar recomendaciones de ninguna marca, ¿de acuerdo? Ni más cuando quien me ha contratado es una institución de derecho público. ¿Eh? Vale. Sí, solamente puedo decir, solamente hago una recomendación. Cualquiera para empezar vale, pero desde mi punto de vista, la que tal vez tiene la pista de aterrizaje de las personas que menos entienden de IA, todas están muy bien, ¿de acuerdo? Pero yo la que recomiendo es ChatGPT, ¿ok? De las demás, y todas tienen sus virtudes, y me valdría cualquiera. Es que empezar con Gemini, fantástico. Copilot, fantástico. Anthropic. Ahora, si vamos luego a escalar, mejor el ranking. Te vas a una IA o al Google y dices, hazme un ranking de la IA que a mí me puede venir bien, que me dedico a esto, esto y esto, y que quiero que haga esto, esto y esto, y me va a decir, este es el ranking de las IAs. Yo comenzaría por esta. Luego quito las chinas y las que no hayan firmado con Europa y me quedo con la europea. Gracias. Nada. Ahora una pregunta más, esa pregunta que está haciendo ahí la cabecilla, ¿eh? Para que no se quede en el tintero. Una ¿A quién se la cosa, preguntaríamos? La pregunta esa que se quedaría en el tintero. ¿A quién se la preguntaríamos? te Una pregunto mentalidad ya. ¿Perdón? ¿puedo preguntarte una cosa? Una Sí. pregunta.
Los modelos de IA en funcionamiento local, saber si has trabajado con ellos y saber si dan buenos resultados también o están evidentemente más flojos de información, evidentemente, pero ya veo que está la gente trabajando con ellos y eso facilita también el hecho de que no haya información que vaya por la red, sino que tú los tengas Claro, instalados. claro. Lo que está preguntando ahora es, ¿y si yo la instalo en mi ordenador y no la utilizo vía web? ¿De acuerdo? Y por tanto tengo unos parámetros de seguridad mayores, correcto. ¿De acuerdo? Y es que eso es lo que va a llegar. Ellos han lanzado en abierto las IAs para que nosotros las entrenemos. Necesitaba un entrenamiento, nos hemos lanzado todos a meter datos, a entrenarlas, les hemos regalado tiempo, regalado datos, les regalado un montón de técnica y ahora ya dirán, bueno, pues ya estamos preparados para ir vendiendo, pues como lo típico, el paquete Microsoft, donde va integrado en tu ordenador, tuya, el paquete Google, el paquete de OpenAI, el paquete Cloud, te bajas este módulo, no te bajas este otro, o el del proveedor de al lado, porque hay un parque tecnológico en Alicante, en Valencia, que me provee de una IA que me la instala en mi ordenador, que es fantástica porque tiene luego una interfaz. De eso, pues igual cuando se inventaron los coches, que empezaron a nacer las factorías, ¿de acuerdo?, de coches. ¿Y quiénes resistieron en el mercado? Pues los que fueron más competentes. Algunas se quedaron no despegaron, otras se tuvieron que fusionar. Mercedes-Benz, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver eso. Vamos a ver cómo al final todos tendremos en nuestro ordenador local, pues como tenemos un procesador de texto, pues una IA. Como decía, es que compraré un ordenador y va a venir ya casi integrada, es decir, que va a ser como la electricidad. Es que el mundo que se avecina, ¿de acuerdo? Es un mundo en el que la IA va a ser como la electricidad, es decir, imprescindible. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Quedan 2 minutos. Recordaros que es cuestión de mentalidad. Es cuestión de mente. No es cuestión de que la herramienta sea muy potente. Puedo tener un BMW muy potente y mi vecino lo conduce mejor porque es mejor conductor que yo. Por tanto, es una cuestión de ¿y cómo se adquiere esa mentalidad? Aprendiendo. ¿Y cómo se aprende? Dando el primer paso. ¿Cómo se da el primer paso? Pues como les he dicho antes. ¿De acuerdo? Oye, ayúdame. ¿A quién tengo para ayudarme? Pues a mi alrededor, quien ya lo está utilizando y quien quiera. Y luego, pues, yendo a profesionales, yo les dije al principio que yo doy clases particulares a profesionales. O sea, a mí me llaman y dicen, oye, ¿me enseñas a utilizar esta herramienta? Sí. ¿Me acompañas? ¿Para qué es? Es decir, que no nos quedemos atrás. Y luego, sobre todo lo demás, es decir, ¿a qué se lo tienes que preguntar? A la IA. ¿Me conviene más una IA local? Ventajas e inconvenientes. Oye, ¿me puedes hacer por orden cómo funcionas tú? Me dices, por favor, todo, es estratégico, lo tiene todo. Por primera vez tenéis en vuestras manos todo el conocimiento del mundo para ser analizado por una IA y vosotros y poner a disposición de vuestros negocios. ¿Qué es lo primero que vais a ver? Tiempo, ahorro de tiempo. Y el siguiente paso es lo mismo, mucha productividad y mucha ganancia. Pero eso ya dependerá de la mentalidad de cada uno. Pasó con las web. Yo es que he metido la página web y no vendo nada. Y otro, ¿para enfriar es como que podrá ser un hándicap en el futuro? No. Y los aires acondicionados, si ponemos en comparativa lo que, por ejemplo, en el tema del agua, no es tanto la IA como los centros de datos, ¿de acuerdo? Ya se están planteando generar a través del agua sucia depuradoras para reutilizar el agua que nosotros ensuciamos y no sacarla de los ríos. No. ¿Es un hándicap ahora? Sí. ¿Estamos con este debate ahora? Sí. ¿Lo vamos a superar? Como hemos superado todo. Hay que tener esperanza y fe en la humanidad. Y pasaremos ese reto. ¿Pasaremos una época de crisis? Sí. La crisálida siempre da lugar a una mariposa. Con lo cual tendremos nuestros debates, nuestros problemas, las sanciones, las multas, gente que entrará en la cárcel, protestas en las calles, pero al final todo se normaliza.
¿De acuerdo? Y por tanto el tema del agua encontrará la solución. Igual que, por ejemplo, para el minado del Bitcoin decían que consumía mucha electricidad y se ponen las placas solares. O se ponen al lado de sitios donde hay excedente y pueden vendérselo a ellos. ¿De acuerdo? Tenemos que tener confianza. Dado que, ¿por qué las chinas no? Tienes una pregunta en el chat. ¿Perdón? ¿Por qué las chinas no? Si buscan el llegar accesible a todas las personas, ¿por qué empresas como Cloud tienen límites ridículos a precios desorbitados y dependen de librerías de open source para reducir esos costes? Claro, es que esto es un mercado. ¿De acuerdo? Por tanto, en ese mercado, pues es como cuando dices, ¿dónde las compran los chinos? Pues, ¿cuál es su calidad? ¿Has comprado en kilómetro cero o le estás comprando a Alibaba con una huella de carbono y una huella de carbono tremenda? ¿De acuerdo? Es decir, ahora tenemos la posibilidad de elegir. El mercado es eso. Más seguridad, menos seguridad. Más costo, menos costo. Más eficacia, menos eficacia. Los teléfonos móviles nos los daban medio gratis. Luego los empezaron a poner caros. Antes cambiabas de móvil una vez al año. Ahora cambias cada 5 años. Todo es evolución. Estamos en un periodo de implementación de la IA y por tanto vamos a ver pues distorsiones. Se equivoca, no se equivoca, tiene seguridad, no tiene seguridad, consume mucho agua, no consume mucho agua, es accesible, ¿por qué no es accesible? Todo ese debate lo vamos a ir conformando y normalizando, ¿de acuerdo? Y dentro de 5 años, 6 años, porque esto va a mis alumnos les digo, la vida es ahora mucho más veloz, mucho más inestable, ¿de acuerdo? Y inestabilidad, velocidad e impermanencia. Estas tres cosas las tenemos que tener en cuenta. Los negocios antes eran de abuelo, padre e hijo muy similares. Un zapatero, zapatero padre, zapatero hijo y nieto eran muy, muy parecidos. Ahora no. Ahora hay una velocidad el cambio es... Pero ya, sí, volvemos a cambiar. Por tanto, lo que he hecho, no, es inestable. Los productos mínimamente viables que ahora podemos generar con la IA, que es a lo que yo me dedico en el máster a enseñar, para sacarlo al mercado, testarlo y decir, no funciona, quítalo. ¿Qué me ha costado? Nada. Vamos a mejorarlo, lo sacamos. El testado dice que sí, oye, fenomenal, vamos a mejorarlo, vamos a sacarlo. Entonces, hace que todos estamos haciendo lo mismo, con lo cual lo que yo creía que era estable se convierte en inestable porque llega otro y me lo adelanta. Vivimos en un mundo que ha cambiado, es un cambio civilizatorio, es un cambio de mentalidad, es un cambio como ocurrió cuando se inventó la imprenta y la gente pudo leer por primera vez a nivel global y a nivel global empezaron a hablar y a debatir ya con un conocimiento adquirido a través de la lectura del libro y nació el Renacimiento, ¿de acuerdo? O como cuando llegó la prensa, la radio y la televisión y la información se distribuyó por todos. ¿De acuerdo? Estamos en ese cambio civilizatorio. ¿Yo me puedo quedar atrás como empresa? Sí, sí, igual que se quedaron muchas empresas atrás que ibas a los pueblos y veías un artesano que seguía haciendo las cosas como en la época medieval. Y tú tenías unas instalaciones con luz eléctrica, máquinas de vapor o de fuerza. Uno elige. Lo bueno es que puede elegir. Ahora, si yo quiero estar en la carrera de la competencia de la inmensa mayoría, tengo que saber que la velocidad va a aumentar, la inestabilidad y la impermanencia. Y que estemos continuamente con lo que nosotros llamamos método Kaizen. Mejora continua. ¿A qué me ayuda eso? Las inteligencias artificiales, los agentes de inteligencia artificial, los estudios profundos, los proyectos, es decir, todas las herramientas que tienen las inteligencias artificiales y que van a tener muchas más. La aplicación práctica de la electricidad era para una bombilla. Y luego, ¿hasta dónde ha llegado la electricidad? El petróleo, ¿hasta dónde ha llegado el petróleo? Hasta los plásticos, hasta los polímeros, ¿hasta dónde llegará la inteligencia artificial? ¿Lo veremos? ¿No lo veremos? ¿Lo usaremos? ¿No lo usaremos? Es una cuestión de mentalidad. ¿Dónde quiero estar como profesional y pyme? ¿En los que se quedan atrás haciendo las cosas como antes? ¿Va a haber hueco para ellos? Sí. ¿En los que avanzan al ritmo de todos? También. ¿En los que se anticipan? Pues parece ser que el futuro es de los que se anticipan, como decía hace poco un economista, ¿no? El futuro ya no es de los que se adaptan, sino de los que se anticipan. ¿Por qué? Porque os lo decía antes. La IA genera prospectiva. Y me puedo decirle, oye, mi librería
en un pueblo de Valencia dedicada a esto, ¿qué perspectiva tiene a 10 años? Y te lo va a decir. Y luego tú reflexionas sobre eso. Te lo va a decir. Creo que tal, el formato libro, el formato papel, papá, esto no me lo creo, esto sí, porque es perspectiva. Oye, esto me hace reflexionar muchísimo. Vaya, ¿de acuerdo? Pues mira, ¿y qué cautelas tengo que adoptar? ¿Y cómo transformaría mi negocio qué tenía que hacer para que mi negocio... Todo ese diálogo que antes teníamos con consultores que valían una pasta, localizados, geolocalizados, que tenía que ir a verlo a Barcelona, a Madrid, porque no existía ni la conexión online, ahora lo tengo en la mano con la inteligencia artificial si sé relacionarme con ella, con paciencia, con tranquilidad, con mesura. Y la inteligencia artificial, como va mejorando, ya no solo porque está bien relacionada conmigo, sino porque la propia proveedora de la inteligencia artificial va incorporando mejoras, resulta que ya tengo una nueva mentalidad y una nueva manera de gestionar mis negocios. Y eso es lo que, digamos, enlaza con lo que decía al principio. Es una manera de pensar. Ahora tengo que pensar qué tengo que hacer con mi negocio. ¿Sigo así o pongo el copiloto? ¿Y dónde quiero que me lleve el copiloto? ¿Me anticipo? A mí mucha gente me dice, si me quedan 5 años para jubilarme. Hombre, si te quedan 5 años para jubilarte, ¿qué quieres que te diga? ¿De acuerdo? Pero hay gente que le quedan 10 o 15 o 20 o 30. Entonces, imaginaros cuando empezaste. Yo empecé con bolígrafo, lapicero, máquina de escribir, fax. ¿Dónde está el fax? ¿Os acordáis del fax, verdad? ¿Qué es lo que vendrá en los próximos 15 años? ¿Estamos preparados para asumir? ¿O vamos a ser como Toñi que decía, ¿para qué quieres un móvil? Porque no tengo mentalidad, no tengo visión. Y por tanto digo, oye, voy a meter esto rápidamente a mi negocio, no me anticipo para mejorarlo y generar mi productividad o sacar más tiempo libre para tener una mejor calidad de vida. Dispara mucho el foso competitivo. Dispara mucho el foso competitivo. La competencia, ¿cómo va a ser? Feroz, brutal, como en la época más cañita, correcto. ¿Nos han puesto a todos una espada de samurái y nos vamos a cortar las cabezas los unos a otros? No. Y sí, habrá sectores geográficos y estratégicos en los que sí, pero ya se están generando. La economía del propósito, del bien común, del valor, cooperativa y colaborativa, que está transformando el mundo. BlaBlaCar es una economía cooperativa y colaborativa. Os podría poner muchos ejemplos porque cuando doy las clases los pongo de economía cooperativa y colaborativa. El tema de la competencia, el otro día estaba hablando con el tema del liderazgo con un directivo de CaixaBank. El liderazgo antiguo que enseñan las antiguas escuelas de hay que desaparece. Lo cooperativo, lo colaborativo es lo que va a sustituir a ese liderazgo piramidal de una sola persona que lo decide todo. Porque las decisiones las va a acompañar la inteligencia artificial y por tanto, ¿para qué vamos a competir? Vamos a colaborar, vamos a cooperar. Y cuando yo les enseño ejemplos españoles de empresas cooperativas y colaborativas donde no hay competencia, donde todo el mundo colabora, la gente levanta las cejas diciendo, ¿y esto qué es? ¿Por qué? Porque en mi mentalidad a mí me enseñaron que hay que competir y que todos mi competencia eran la competencia, el enemigo a batir. Ahora no. Oye, nos juntamos y de hecho el reglamento habla de alianza en la gestión de los datos. Y ya se están generando federaciones de datos, ¿de acuerdo? Espacios de datos, que por ejemplo, relativos a la sanidad, relativos a los talleres mecánicos, relativos a las librerías, donde generan información para las máquinas, para la inteligencia artificial, de la que se benefician ese colectivo que forma parte de esa alianza, esa federación en cooperativo y colaborativo. Por tanto, si en una primera fase sí dispara la competencia, vamos a ver cómo van a adelantarnos por la derecha y por la izquierda proyectos cooperativos y colaborativos, porque la gente va a estar en más simpatía y empatía y solidaridad con esos proyectos que con aquellos que compiten, con aquellos proyectos del bien común, del propósito, del valor, que son conceptos que podéis ir incorporando a vuestro lenguaje y verificando. Bueno, Etihad es un ejemplo
de una economía cooperativa y colaborativa. Etihad es compra de café ecológico a plantación, vamos, en México a agricultores desbancarizados, sin apoyo bancario, que ellos les apoyan para vender luego ese café y generar además un colateral de inversión para que gente que quiera invertir en el proyecto solamente saque la rentabilidad por la reinversión de su dinero. No tenemos tiempo para explicarlo. Domobloc, una empresa de unos chavales, compran inmuebles, reforman inmuebles, venden inmuebles, tokenizan. La tokenización. Si la IA ya les ha sorprendido cuando llegue la tokenización, el CEO de BlackRock ya ha dicho que el futuro todas las empresas van a tokenizar sus activos, pues estas empresas Domobloc tokeniza la inversión y permite que personas con de 1.000 euros, 2.000, 3.000 puedan invertir con rentabilidades del 20 o del 30%. Vamos a ver qué banco da eso. ¿Qué ocurre? Que yo estoy ocupado, mientras estas cosas ocurren, en llevar a cabo mi negocio, mi trabajo, que ya es, mi familia, que ya es, y lo mismo, demasiado entretenido con el diseño. Yo hablo ahora, te diseñan o te diseñas, con el diseño social de, por ejemplo, ahora no creo que nadie no deje de ver partidos de fútbol ahora con el Mundial, ¿no? Pues hay gente que no, hay gente que coge, no ve el partido de fútbol y se pone a investigar. Tenemos que investigar como parte de nuestro trabajo en el futuro. Si yo dedicaba antes, tengo que preparar los papeles para llevarlos al gestor para hacer los impuestos, ahora con la inteligencia artificial, el Verifacto y compañía, se acabó. ¿De acuerdo? En pocos años lo verán. Tengo que dedicar tiempo a pensar en esto, ahora con la IA se acabó. Ahora tengo tiempo de decir, voy a investigar dónde poner mi dinero, voy a investigar cómo ser más productivo, voy a investigar cómo generar ingresos pasivos. ¿Por qué va a ser solo la fuente de mis ingresos mi negocio? ¿Por qué? Es que soy mecánico, ¿vale? Y ahora hay mecánicos jóvenes que dicen, mira, yo tengo en Salamanca, en el coworking donde estoy, gente de 19 años que estudia y tiene negocios ya digitales. Tengo gente, un bombero que está generando un negocio digital, como conocimiento, generando ingresos pasivos. Es decir, las máquinas trabajan para él, le generan cierto ingreso mientras él está trabajando. Eso de que vivo de una sola fuente eso también va a cambiar. Porque he dicho antes que tenemos en nuestras manos todo el conocimiento y toda la formación del mundo para poder diseñar algo. Y por tanto dirás, yo tengo 4 o 5 fuentes de ingreso. Es un cambio de mentalidad brutal. Es un cambio tremendo, es un cambio civilizatorio. Igual que lo hizo la imprenta, la electricidad, el petróleo, la máquina del vapor o la rueda. Asistimos como testigos de ese cambio, nos sorprende, nos limita, nos da miedo. Pero vamos a ir poco a poco avanzando imparablemente. Y aquellos que van más adelantados, pues son. He puesto 2 ejemplos, podía hablar de muchísimos más, ¿de acuerdo? Tengo que investigar cómo otros lo hacen, imitar. A nosotros le dijeron, oye, no copies, copiar está muy feo, ¿eh? Copiar, no. Yo le digo a mis alumnos, ¿a qué te quieres dedicar? Es que yo me gustaría hacer artesanía del cuero, por ejemplo. Me dijeron, vale, busca en internet, dile a la inteligencia artificial que le sacó la lista, investigamos 10, de 10 fuimos a 5, se quedó con 3, de esos 3 le hizo un resumen más o menos de lo que le gustaba de esos 3, le hizo un business plan, del business plan lo aplicamos a su empresa, le dijo más o menos lo que tenía que cambiar y lo que tenía que mejorar, y la chica, que era una mujer, se fue tan contenta porque tenía un planning, un método de trabajo, un cronograma para, resulta, hacer las cosas como a ella le gustaba, porque aquel chico en Elche o el otro en Cantabria había aportado una idea que a él no se le había ocurrido y que le gustaba. Copiar y mejorar y adaptar, singularizar, individualizar, aportar valor. Eso es lo que está haciendo China desde hace años. Y mirar cómo está China. Es una dictadura, no hay derechos humanos, ¿de acuerdo? Pero económicamente es tecnocapitalismo, ¿de acuerdo? Tecnocapitalismo y capitalismo de Estado, pero ¿por qué no lo voy a asumir yo? ¿Quién lo hace mejor? ¿Este
Antiguamente la gente se marchaba a buscar al maestro. ¿Dónde está el maestro que más sabe de esto porque quiero aprender? En Persia, como el libro del médico, pues allí se marchaba el hombre a aprender de él, luego volvía a su pueblo a aplicar lo que ha aprendido. Ahora lo tengo al clic de la mano. ¿Quién es el que mejor lo hace? Quiero aprender de él. ¿Qué es lo que hace que yo no hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacerlo como él? Y ahora lo voy a hacer, lo voy a añadir una mejora. Ha cambiado todo, ha cambiado la manera de pensar nuestro negocio, ha cambiado la manera de generar ingresos para nuestras familias, para nosotros mismos. Y eso es en lo que tenemos que estar. Bueno, pues entiendo que si no hay más preguntas, podemos terminar aquí la jornada de hoy. Gracias a todos por haber estado en esta jornada, en esta actividad. La grabación, la reunión ha sido grabada, con lo cual os lo pasaré. Gracias, Julio. Bueno, me piden por aquí, ¿podemos seguirte en redes Espera. sociales? Julio de la Torre Hernández, de Salamanca, y me encontráis en Facebook, Instagram, TikTok menos, y en LinkedIn. Pero LinkedIn, sobre esto, en LinkedIn, sobre todo, para seguirme en estos temas en LinkedIn. Genial, genial. Pues muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Hasta luego, adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.